la nueva oportunidad que el Señor nos da para venir a alimentarnos a través de su palabra, inspirada por el Espíritu de Dios, para que redarguya nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y esta mañana, a todos, igual que luego nos ven en redes sociales, bendiciones a todos, y espero que tengan también muchos invitados, que posteriormente también muchos puedan verlo y aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que escudriñáramos, que revisáramos las Escrituras, porque ellas son las que tienen la vida eterna. Así que es una realidad que nosotros debemos de vivir alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento en esta mañana, es nuestra alegría el poder adorarlo, glorificarlo. Vamos a aprender esta mañana un tema que para mí hace muchos años fue y sigue siendo tema, que cuando estaba empezando en las cosas de Dios, un día un compañero de trabajo, que siendo honesto me dijo: yo casi no leo las Escrituras, pero no le entiendo. Claro, en ese momento ni yo tampoco, ¿verdad? Pero no le entendía mucho. Pero me dice: ¿por qué a Jesús me hizo esta pregunta? Yo veo que le dicen de muchas formas. Le dice, en diciembre le llaman que nació en Belén, luego dicen que es israelita, luego dicen que es judío, luego dicen que es el león de la tribu de Judá, y yo ya no sé entonces de dónde es, ¿verdad? No sé a quién le ha pasado, a quién le han preguntado así, ¿verdad? ¿Alguien le ha preguntado de dónde es Jesús? Porque yo en ese momento, como no sabía mucho, le digo: bueno, ¿tú naciste aquí? Me dice: sí, de aquí de Villahermosa. ¿A dónde? Acá en Atas. Bueno, le digo: estás en México, en el estado de Tabasco, eres tabasqueño, pero también eres atasteco, le digo. O sea, así que si te digo atasteco no te ofendo, si te digo tabasqueño tampoco, y si te digo mexicano tampoco. Ahí medio como que salí del apuro, ¿no? Le digo: lo mismo a Jesús, le digo, por eso le decimos. Pero en realidad, ¿por qué cree que le dicen el león de la tribu de Judá? ¿Alguno tiene alguna idea o que mencione así por esto? ¿Por qué Judá? Viene de la tribu de Judá. Otra respuesta. Ok. Aquí está el ejemplo. Perdón, voy a... Perdón, se me había quedado mi acordeón. Del libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 49, del 8 al 10. Si alguno lo tiene, lo puede leer, del 8 al 10. Judá alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se cuidarán a ti. Cachorro de león, Judá de la presa subiste y comió. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta que venga Sion, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Así es, hermanos. Vemos, aquí hay una razón poderosa. ¿Por qué no simplemente vemos aquí en la imagen, si alcanzan a verlo? Bueno, más bien el de abajo. Estos son los hijos de Jacob, Israel, hijo de Isaac. Y él tuvo con su esposa Lea, tuvo a estos hijos: Rubén, Simeón, Leví y el último, Judá. Pero de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la genealogía, en realidad no tenía que caer en Judá, sino que debía haber nacido de acá,
¿Del qué? Porque Rubén era el primogénito. Tendría que haber nacido primogénito. Y siempre lo he mencionado, el domingo pasado también lo mencioné, como el Señor, pues siempre buscándonos, forma caminos alternos cuando hay alguna situación adversa a los planes que Él tiene. Entonces, ¿por qué tendría que recaer en la tribu de Judá? ¿Quién era Judá? En realidad debió haber sido Rubén, o en dado caso Simeón. Pero sucede que Rubén cometió un pecado. ¿Qué pecado cometió Rubén? La cual no pudo venir de ahí el Mesías. Génesis 35, 22. En Génesis 35, 22 nos dice: Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Sí, pero en el versículo que se leyó dice claramente ¿qué hizo? ¿Se acostó con quién? Con Bilha. Sí, y Bilha, Era concubina. sí, era la concubina, pero en hebreo significa la despreocupada, así de fácil. Ni se preocupa, ni se estresa. Es decir, ella era de su papá y él se acostó. Entonces cometió ahí un problemita que no podía ser esa la solución. Pero tenía que haber sido Simeón y Leví. Pero resulta que Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Les violaron a la hermana, a Dina, y luego ellos, ¿qué hicieron? Fueron, porque en realidad este muchacho que la violó, el joven, ahorita lo vamos a leer, tampoco era que estaba en desacuerdo, la amaba, la quería. Y con su papá fueron a hablar con Jacob para pedirla. Y le dijeron, sí, estamos de acuerdo, pero haremos todo lo que ustedes digan. Y dice Jacob, la única condición es que también se circunciden todos, para que nosotros también podamos tomar de sus mujeres y ustedes también puedan tomar de las nuestras, para poder emparentar. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero en realidad, estos Simeón y Leví planearon el asesinarlos a todos. Los mataron. Génesis 34. Génesis versículo 34. Entonces Dina, la hija de Lea, había dado a luz a Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar y la vio Siquem, el hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó, pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquem habló con Hamor su padre diciendo, tómame a esta joven por mujer. Cuando Jacob oyó que Siquem había mancillado a Dina, su hija, sus hijos estaban en el campo con su ganado. Por ello Jacob calló hasta que ellos regresaron. Entonces Hamor, dijo padre de Siquem, fue para hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, regresaron del campo. Los hombres se indignaron y se enfurecieron mucho porque él había cometido una vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo, mi hijo Siquem se siente atraído por vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Por favor, emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, lo que yo les decía. Aquí más adelante les dijeron en el 14, no podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es una abominación. Solo con esta condición accederemos, que seáis como nosotros al circuncidarse todos vuestros varones. Entonces os daremos vuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Hasta ahí, ¿verdad? Todo funcionaba muy bien. Dice el 21, entonces estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten en ellos en tierra y que negocien en ella
pues he aquí la tierra es amplia para ellos, también para nosotros. Pero con esta condición accederán estos hombres para habitar con nosotros. Sus rebaños, sus posiciones y todo su ganado no serán así nuestros, solo accedemos a su condición, ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por las puertas de la ciudad hicieron caso de Hamor y a su hijo Siquem, circuncidaron a todo varón cuantos salían por la ciudad. Pero aquí está el problema. Pero sucedió al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, aquí está, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Quiénes fueron? Simeón y Leví. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem, se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermano. Tomaron las ovejas, las vacas, los asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Llevaron cautivo a los niños, saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me herirán y me destruirán a mí y mi casa. Ellos respondieron: habla de tratar él a nuestra hermana como a una prostituta. Habrá él de tratar. Es una justificación que ellos estaban tomando para hacer toda esa vileza que hicieron. Hicieron una destrucción con el pretexto de que habían violado a su hermano. Entonces, por esa razón, el Señor se va más adelante sobre la tribu de Judá. Pero en realidad, su madre Lea ora, y el nombre de Judá significa el que le alaba. El que le alaba. Entonces se va hacia la línea de Judá, aunque Judá, déjeme decirle que tampoco era tan inocente. Fíjense bien, tampoco era tan inocente, porque podríamos decir que el otro se acostó con la que era de su papá, la concubina de su papá, los otros asesinaron, pero él también cometió pecado, él también se equivocó. ¿Saben dónde se equivocó Judá? Y también participó de las ganancias de su hermanito. Así que también José aparentemente no era candidato para. Pero hay algo importante en la cual voy a mencionar hoy. Y aquí vemos que en el efod, en el pectoral, del sacerdote, están las 12 tribus y está también la tribu de. Las 12 tribus de Israel formaron de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? De Israel. Pero Israel, ¿qué significa Israel? Los que pelean contra Dios, ¿verdad? Entonces, a ellos como que no muy bien les gusta que le digan israelitas, sino judíos. Entonces, la mayoría dice: yo soy judío. ¿Por qué? Porque adoran y alaban. Bien. Aquí menciona los textos bíblicos, cómo ellos hicieron. Para aquellos que están tomando nota, ahí menciona todas las vilezas que hicieron. Uno se acostó y el otro, Judá, cobró por la venta de su hermano. En Génesis 49, vamos a verlo bíblicamente, en Génesis 49. Dice Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Pero el cetro, dice, no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre tus pies. Esta es la promesa que le hacen a Judá. Creo que no lo anoté, pero él vende a sus hermanos. Pero hay un punto importante. Cuando José está en Egipto,
el que se arrepiente, el que le pide perdón es Judá. Lo quería mencionar más, pero está ahí la imagen también donde Judá es el que tiene la idea de vender a su hermano. Es el que realiza la venta. Así que tampoco era inocente, pero el punto importante de todo esto también es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Yo cuando comenzaba también escuchaba que decían que David había sido conforme al corazón de Dios. Y yo decía, ¿cómo con el corazón se mataba y luego adulteró y quebrantó toda la ley? Pero el punto de esto es el arrepentimiento para todos, ¿verdad? El arrepentirnos realmente de corazón, el cambiar de rumbo, de cambiar de camino, porque toda una genealogía dependía de eso. Y él mostró ese arrepentimiento, y entonces Dios se va por el lado de la tribu de Judá. Hebreos 7:13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nada sirvió en el altar. Se va por la tribu de Judá, pero resulta que también es sumo sacerdote, hablando ya ahora de Jesucristo, porque cuando dice la promesa, aquí donde estábamos, era donde estaba yo leyendo, le dice, eres un cachorro de león, oh Judá, vuelves de cazar, hijo mío, se agacha y se recuesta cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué significa? Hasta que venga la promesa, hasta que se dé lo prometido. ¿Y quién es la promesa? ¿En quién se cumpliría la promesa? Aquí cuando Jacob está haciendo la promesa, él no habla en sentido tan presente, sino también en el futuro. Cuando venga Silo. Dice, entonces, y le obedecerán todos los pueblos. Entonces, Hebreos 7:13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nada sirvió del altar. El 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocando, de la cual no habló nada Moisés tocando al sacerdocio. ¿Por qué tenía que ser así, verdad? No era de la tribu de Leví, sino era de la tribu de Judá. Vemos la sabiduría de Dios. Y tocante al sacerdocio, pues tampoco. Luego dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Fíjate. ¿Y quién era Melquisedec? Melechsedec y Melech Shalem. Rey de justicia y rey de paz. Shalem viene Shalom. Por eso el judío dice Shabbat Shalom. Que tengas un sábado en paz. Antes la gente se iba y yo salía y yo le decía que descanse en paz. Se regresaba, no, ¿cómo me deseas? Malo, paz, tranquilidad. Feliz, en paz. Porque dormir en paz es dormir. No tener paz no duerme uno, ¿no? Le agobia a uno la tristeza, no sé, los problemas. Pero tener paz es diferente a tener felicidad. Entonces, yo siempre les decía y se reía. A veces decían, salió su esposa y le digo, sí, gracias a Dios. ¿Cómo es posible? Gracias a Dios. Cuando regrese daré gracias a Dios porque regresé. Yo doy gracias a Dios en todo. Y se reía, ¿no? Porque la gente lo toma un poquito así como que de otra forma, ¿no? Pero hablando de Melquisedec, dice que no tiene, noten ahí que dice, en ese cuadrito dice que no tiene genealogía. El Señor tenía que venir según el orden de Melquisedec, del cual casi no se habla en la Escritura. No se sabe mucho. Solamente dice que no tenía genealogía. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes tampoco. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces venía del lado de Melquisedec, del sacerdote. No tenía nada que ver con la tribu de Leví. Pero era un sacerdote de amor y de justicia, ¿verdad? Las cualidades, dice, del sacerdote Melquisedec: era justo, sacerdote de paz, es un sacerdote real,
porque Melquisedec era rey de Salem. Es personal y no es heredado, porque no tenía genealogía. Es eterno, porque no tiene nacimiento ni muerte, y su sacerdocio no tiene principio ni fin. ¿Verdad? Ese sumo sacerdote, ese real sacerdocio, ¿viene de dónde viene? De la tribu de Judá, de la cual no se sabía nada del sacerdocio. Todo venía, empezó en Aarón, pero no venía de Judá. Dice, y cuando sus días sean cumplidos, la promesa, que le hacen a David en segunda de Samuel, Segunda de Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos, tus padres, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así es. La promesa que le hacen ahora a David es que iba a edificar Dios una casa y establecer un reino para siempre. Vemos que David viene igual de la descendencia de Judá, un rey que hasta la fecha admiran mucho los judíos, lo toman como ejemplo, y ahí es donde ellos tropiezan un poquito, porque ellos siguen creyendo en que así debió haber sido el Mesías. No creen en Jesucristo porque en lugar de venir como un león, vino como cordero. Y eso no a ellos les llena la cabeza. ¿Por qué? Porque en el reinado de David, cuando David realmente tuvo poder, había paz. Había paz en Israel, en Jerusalén. Y así sea la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz. Entonces, de tranquilidad. Entonces ellos es lo que anhelan ahora. Jesús nace en un pesebre de 2 campesinos, y entonces dice no, porque estaban acostumbrados a ver a David. David, a Saúl lo puso el pueblo, a David lo puso Dios, lo eligió Dios, lo buscó por su corazón. Conocemos la historia. Pero David tuvo también muchos procesos. Pero David estaba acostumbrado desde joven también a matar osos, a defender las ovejas, si no ahí lo dicen sus salmos. Y esto se compara también como un león. ¿Por qué? Porque el león es lo que hace. Despedaza a sus enemigos. Y cuando David estaba en el trono, literalmente acabó con todos sus enemigos. Por eso había paz. Nadie se atrevía a invadir a Jerusalén, porque sabían que David lo iba a destrozar. Era una imagen. David desgarraba, dice, a sus enemigos. Cuando David era rey, nadie tocó a Jerusalén. Así que de David seguía el camino para el león de la tribu de Judá. Pero antes tenía que ser un cordero. Pero ellos esperaban a un león. En Jesús, el rey de paz, rey de justicia, rey de la adoración, de la alabanza, a él sea toda la gloria, toda la honra, dice la Escritura. Se cumple toda la Escritura. Toda la Escritura. El león de la tribu de Judá, en el reino de David, de hecho en su trono tenía como base puros leones también. Porque él representaba esa imagen de ese poder. Y como mencionaba yo el domingo pasado, de león encorvado, de león que destruye, que desmenuza a los enemigos. Es una figura que ellos tomaron, y hay muchos en la Escritura, y lo vamos a ver ahorita en algunos textos bíblicos, que habla de león. El león de la tribu de Judá
también se hizo un cordero por nosotros, también fue a la cruz, y eso es lo que ellos todavía no lo aceptan. Pero hay otro león, según dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sobrios y velad, porque vuestro adversario diablo, como león rugiente, anda buscando quien devorar. El 9 dice: resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad. Así que dice: vuestro adversario, vuestro enemigo, anda como un león rugiente. Ese león mencionaba yo la vez pasada, que fue echado, fue arrojado. Acuérdense que él fue arrojado. En Apocalipsis capítulo 12 fue arrojado a la tierra. Así que anda enojadísimo contra nosotros. Es un león debilitado, es un león que lo echaron, por lo tanto no tiene trono, no tiene reino, no tiene nada. En realidad está vencido, lo dice la misma escritura. Nosotros, decía yo la semana pasada, que no tenemos que pelear contra él. Él es el que pelea contra nosotros. Él es el que está enojado contra nosotros. Porque nosotros pertenecemos al reino del rey. Y cuando el león ruge, nosotros lo escuchamos. Nosotros sabemos porque le oímos. Pero tenemos que aprender a diferenciar los rugidos del león. Aparece poderoso, ¿verdad? Da una imagen y grita, pero en realidad tenemos que estar firmes. Por eso dice el apóstol Pedro: resistid en la fe. ¿Qué significa fe? En hebreo significa emunak, que significa acción. La fe no simplemente significa yo creo y me quedo aquí parado. Yo creo y actúo. Abraham dice por la fe, pero Abraham creyó, dejó todo y se fue con su esposa. Ahí también viene el texto bíblico. Entonces, por la fe, dice, tenemos que resistir, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. A veces creemos que nada más nosotros nos está atacando ese león, pero tenemos que ver si nosotros no le dimos entrada a ese león, ¿verdad? Entonces, el león, como dice, puede estar detrás, puede estar rugiendo, pero nosotros firmes en la fe, velando en oración, porque él ya está vencido y más bien ya está condenado, ¿verdad? Ya ha sido condenado. El reino de David fue dividido en dos, las 12 tribus. Recordamos que Israel, las tribus del norte y las tribus del sur, Judá y su hermano Benjamín. Ese remanente que Dios vino trayendo, porque con el paso del tiempo, muchos reyes buenos, malos, destruyeron, prácticamente desaparecieron. ¿Por qué lo retomo? Porque es lo que hace el león. Recuerda que dije la vez pasada que el león quiere destruir, se mete a donde está el reinado o a tu casa y quiere destruir, pero no solo destruye a la cabeza, sino que destruye a los hijos, a todo, porque su ADN no es el mismo que del otro y quiere implantar su semilla. Entonces el enemigo se va contra las tribus de Israel y destruye, casi desaparecieron todos. ¿Por qué? Porque algunos, por eso Pablo, conociendo la escritura, decía hebreos de hebreos, y dice que parece un pleonasmo. No, era porque había muchos hebreos que ya habían perdido su identidad. Muchos judíos hablaban griego, hablaban otros idiomas, así que ya no entendían. Pero en Judá había quedado un remanente, en la tribu había quedado ese remanente en el cual todavía estaba el tabernáculo, todavía estaba el sacerdocio, y de ahí volvieron otra vez a resurgir. ¿Cuántas veces han sido exterminados? Y Dios siempre tiene un remanente y de ahí vuelven a surgir. Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque Satanás, el león, siempre ha querido borrar a los hebreos, al pueblo de Dios, a sus hijos adorados, ¿no? Siempre. Así que los ha querido. Cuando Hitler, ¿cuántos mató?
Nerón, ¿cuántos mató? Pero ellos vuelven otra vez a resurgir. ¿Ah? Así que el león no simplemente está en contra de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Él está, y es tan notorio. Es tan notorio cuando nosotros nos congregamos, estamos buscando firmemente las cosas y vemos que por la casa hay un caminito, una entrada. Es una lucha. Es una lucha, pero por ahí vemos que el enemigo quiere meterse. Anda como león rugiente. Entonces pasa y ha pasado, dice Pedro, a través de toda la historia, ha pasado este ataque del enemigo. Vamos a avanzar un poquito. Romanos 2:29. Dice, sino más bien, dice, es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino ¿de dónde? Sino de Dios. ¿Verdad? ¿Quién es verdaderamente judío? Si alguien dice, es que tú eres un judío, yo le diría que sí. ¿Por qué? Porque la palabra judío significa alabanza. Y Pablo aclara en Romanos 2:29, dice, la alabanza que no viene de los hombres, sino viene de Dios. Así que vemos que nosotros podríamos decir que también somos judíos, ¿verdad? Porque alabamos a Dios. La promesa de nuestro Dios. El león de la tribu de Judá, dice el libro de Apocalipsis, Revelaciones, que volverá a rugir. ¿No? Desde los cielos, el Señor ahora está listo para regresar. Lo escucharemos. Porque en el libro de Isaías, capítulo 9, Isaías capítulo 9, del 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo, fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermoso texto de Isaías, de todas las características de nuestro león de la tribu de Judá. ¿Se acuerda que dijo Jesús en el templo? El celo de mi casa me enfurece. ¿Verdad? Estaban escuchando al león de la tribu de Judá, pero no lo reconocieron. Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leerlo ahora. Estaba Juan y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Qué hermoso, hermano. Textos bíblicos que nos dan toda la seguridad de quién es Yeshua, el león de la tribu de Judá. Uno de los ancianos dijo, no llores, el león de la tribu, la raíz. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba caminando y qué le decían? ¿Hijo de quién? Hijo de David. Ellos conocían la escritura, ellos sabían, ¿verdad?, quién era. Entonces, hijo de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Solamente él tiene la autoridad, el poder para abrir ese libro. Y en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
y vi un cordero de pie como inmolado. 7, el número 7, ¿verdad? La perfección. Así que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio Juan el Bautista, vio un cordero. Pero ahora cuando lo vio en Apocalipsis, lo ve como el león de la tribu de Judá. Así de fácil y rápido, ¿verdad? Podemos nosotros entender claramente a quién le servimos. El león está derrotado, el león de la tribu de Judá. Aquí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, dio su vida por cada hombre y por cada mujer, y hace una pregunta interesante, dice, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Fíjense bien que esto es interesante. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es dueño de todo el universo, de todo, dicen, ahora los científicos dicen multiverso, ahora Él es el Dios de Todopoderoso, lo hemos visto, Rey de paz, Rey de justicia. ¿Por qué entonces, verdad? Él quiere venir a la tierra, ¿por qué vino y por qué quiere regresar a la tierra? Como David cada reino invadía y lo desmenuzaba, sirios, persas, filisteos, a todos los acababa, a todos. ¿Cómo lo hacía? A través del poder, a través de las armas. Pero este rey, el rey de la tribu de Judá, no viene con ese tipo de armas. Él quiere ahora, ¿cómo? A través de la paz, a través del amor. Por eso, allá abajito dice, hay un lugar para Jesús en tu corazón. Porque hay un reino que Él conquista todos los días. Es el deseo del Señor que nosotros podamos alcanzar, dice, también su estatura. Cuesta más que ser una persona buena y honrada. Eso hay mucha gente que dice así. El león de Judá, de hecho, es mucho más que eso. Es atrever a creer que podemos vencer a Goliat solo siendo un pastorcillo. Creer y salir al campo de batalla a derrotar gigantes sin temor, con valentía, con certidumbre. Y mira con qué dice, pelear con qué, solo con trompetas, antorchas, con eso peleaba Israel, con cuernos. Y a nosotros se nos dice que nosotros con qué, con la fe, con la oración. Jesús le dijo, este género sale solamente con ayuno y oración. No le dijo, agarra esa espada. Jesús le dijo a Pilato, este reino, mi reino no es de este mundo. ¿Crees que yo, si fuera de este mundo, recordándole a David, no mandaría a buscar ahorita un ejército, una legión de más de 6,300 soldados y acabar con ustedes? Pero no es de este mundo, ¿verdad? Entonces, las armas que Dios nos da para luchar contra ese león son espirituales, las cuales podemos tener si nosotros nos consagramos al Señor, ¿verdad? Nuestra adoración a Dios debe ser continua. Y no acabáramos, hay más de 20 y tantas diapositivas, pero el reino de este rey, una vez dijeron, es el todo lo puede hacer. Y no todo lo puede hacer. ¿Cómo que Dios no todo lo puede? No. Porque Él no puede decidir, porque cuando nos hizo a nosotros, nos hizo a semejanza e imagen, pero nos dio el libre ¿qué? ¿Eh? Él nos dio libre albedrío. Y ese reino, como le dijo a la samaritana, que un día iba a poner en el corazón del hombre, dice la samaritana, los judíos dicen que se adora allá en el templo y me dicen que acá en el monte, ¿a dónde debo? Y dice, viene el tiempo en que ni allá ni acá, sino en el corazón. Cuando estudiamos el tabernáculo, vimos que el tabernáculo Dios lo implantó en el corazón. Aquí, por eso Pablo dice que ofrezcamos sacrificios vivos del interior de nosotros. Dios empieza de adentro hacia afuera. De adentro se hacen los sacrificios. Entonces, este león de la tribu de Judá no llega así. Él no viene
con espada, con armas, sino viene en paz, en shalom. Por eso dice Apocalipsis, he aquí, toco a la puerta. ¿Verdad? Él toca a la puerta. En una ocasión yo le dije, como decía, que casi no me gusta repetir, pero el enemigo dice, yo estoy en tu casa y tú no te has dado cuenta. Miren qué arbitrariedad y qué diferencia. Te está destruyendo la casa y todavía nosotros ni cuenta nos hemos dado. Pero Jesús llega y toca la puerta. Si abres mi corazón, yo voy a entrar ahí y cenaré contigo. El león de la tribu de Judá se hace cordero y llega a nuestra vida, porque Él no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere desmenuzarnos. Él nos ama tanto que ha optado todo este proceso para que nosotros vengamos en paz a buscarle, por amor, ¿verdad? Por amor. Por eso menciona aquí de la fe de Abraham, le decía yo, que si no hubiera creído, nunca hubiera podido abrazar a un hijo suyo, porque Dios requería un hombre como Abraham y como Sara, como mujer, para poder, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre con carácter, un hombre que no se debilite ante las acechanzas del enemigo. Mire Pedro el carácter que tenía el apóstol Pedro, y dijo Jesús, esto es lo que necesito yo. Dice, si deseamos ser como Jesús, entonces será necesario sacrificar algo para alcanzar algo más grande. Él se dio por nosotros, no escatimó su propia vida para mostrarnos el camino hacia el Padre. ¿Qué sacrificarás? Abraham sacrificó muchas cosas. Dejó su tierra. No le iba mal, pero se puso en camino. ¿Verdad? Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo también. Estuvo dispuesto a hacerlo por Dios. Así que también nos pide a nosotros que sacrificaremos nuestras comodidades, algunas cosas que nos están afectando en nuestra vida, las tenemos que sacrificar, ¿verdad? Para nuestro Dios. El león de Judá dice qué motivos tuvo Ruth para seguir a Noemí. Y así muchos en la escritura que dejaron muchas cosas por seguir a Dios, ¿verdad? Vamos a terminar con Primera de Juan. Y ahí lo dice 5:4. Fíjense bien. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra emuná, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que, ¿quién ha vencido al mundo? ¿Quién es el que vence? Sino el que cree. Por eso es importante, hermano. Ahora vemos como cuando un hermano se está bautizando. Vemos en la Escritura cuando el hermano le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, creo en el Hijo de Dios. Ustedes sabrán cómo estará el león rugiendo. El león enemigo, el adversario, cómo estará enojadísimo. Este ya se me fue. Ya venció. Lo tenía yo cansado, debilitado. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es un rey de paz. Él no nos esclaviza, sino nos da libertad. En el otro león, no sé quiénes vieron la película del Rey León, el tío se lo lleva y le dice aquí, puros lugares oscuros, hostiles, feos. Ah, pero aquí yo no te prohíbo nada, le decía al cachorrito. Quería destruir al cachorro porque sabía que la descendencia era la que lo iba a acabar. Entonces, el león rugiente quiere acabar con nuestra descendencia. Una vez le dije a una pareja que se estaba divorciando, yo le digo, no son tan importantes ustedes, es ella. Y se me queda viendo una niñita de 3 años, ahí estaba llorando y ellos peleando. Le digo, ¿no se dan cuenta que la mirada la está tirando en ella? ¿No se dan cuenta que a ti te va a llevar por un lado, ella la va a llevar al otro? No sé qué estarán haciendo dentro de 2 años, pero ¿se han preguntado ella? Hasta ahí llegó tu descendencia. Ahí la va a desmenuzar, la va a despedazar.
ahora bendito Dios, le sirven al Señor. ¿Están en la iglesia? Están en el norte la última vez que supe. Pero la palabra de Dios nos dice que todo aquel que vence al mundo es a través de Cristo. No hay otra forma. El león rugiente tiene que rugir sobre el adversario y mostrarle la autoridad y el poder del cual nosotros. Pero ¿qué es la fe? La fe que vence al mundo. Por eso allá afuera nos tienen mucho coraje, porque tenemos fe en el Hijo de Dios. Y miren la recompensa. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo. Anótenlo, Apocalipsis 2, 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré de comer del árbol de la vida. Así que un día no nos prohibieron, pero volveremos a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuve muerto y vivo, dice estas cosas. ¿Verdad? En el capítulo 3 de Apocalipsis y el 21, dice, al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y fíjense el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Así que dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que no seremos simples cachorritos, no seremos simples gatitos. Dice aquí, le daré que se siente conmigo en mi trono. Puros leones. El Rey de Reyes sentado en el trono y nosotros al lado. Al lado. Por eso dice el que venza. Por eso el otro león está enfurecidísimo, porque él no puede obtener nada de eso. Él está vencido y está condenado. Él, aunque se arrepienta, ya no. Y hay una clase muy bonita, el por qué él ya no puede. Él ya no puede regresar. Ni él, ni sus demonios. Ni los adversarios, los que se vinieron con él, nada. Por ahí andan apareciendo ahorita, ya andan alocados, porque el león de la tribu de Judá está próximo a venir. Y dice, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Increíble, le veremos al Padre. Estaremos. Tenemos que perseverar. Es nuestra oración, hermano, que sigamos luchando todos los días por alcanzar. Pues lo dije el otro día, mis hermanos, siempre me estoy de mis hermanos que ya partieron, y digo, qué gozo, qué alegría de ellos, ahora están con el Señor. Ya lo conocen. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí dice una pregunta, dice, ¿todavía deseas quedarte quieto? ¿O será que ya te estás deseando conocer la aventura que tiene el Padre para ti? No seamos más cachorro de león, somos uno con el león de. Y ese reino es el más difícil de conquistar, es un reto para Dios porque es nuestro corazón. Tenemos el libre albedrío y Él no entra a la fuerza. Por eso muchas personas lo niegan, no creen y Él no puede entrar a la fuerza. Yo quiero ir terminando, tanto para nosotros continuar, fortaleza en el león de la tribu de Judá, pero todos aquellos que no lo tienen en su vida. Si ven posteriormente esta transmisión, este tema, es cuestión de lógica, digo yo, saber que solamente hay dos. O estamos en el mundo, o estamos en Cristo. O estamos en el reino del león que está vencido, o estamos en el reino del león de la tribu de Judá. Dice David escribió y decía que el sabio busca a Dios. El sabio, la sabiduría, el que entiende busca a Dios. Así que entendamos que el buscar a Dios no es como el mundo dice, que ya son de gente que ya no tiene nada que hacer, de gente que
ya está grande de edad, que eso ya es para cuando. Es de sabio buscar a Dios. Buscarlo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque si alguno tiene ese versículo, Oseas 11:10, puede leerlo. En pos de Jehová caminará, él huirá como león, vendrá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ahí está. Él rugirá y nosotros correremos. Él volverá a rugir en los cielos. Imagínense, impresionante cuando en las nubes aparezca el león de la tribu de Judá. Que todo el mundo lo vio como un simple corderito. Ahora van a temblar todas las naciones y todas las autoridades, todos los pueblos lo van a ver. Afortunadamente muchos, cuando el león ruja, será demasiado tarde. Es ahora aceptarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez, hace como 15 años me preguntaron, me dijeron, ¿cómo lo quieres ver? ¿Como tu Señor y Salvador o como el juez sentado ahí? Muchos dicen, como no les sabes, el juez. Le digo, ni Dios lo permite, lo quiero ver como mi Señor y Salvador. Bueno, así que yo invito a todos a que busquemos a Dios. Y dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Porque los que adoran en espíritu es necesario que adoren. Así que vamos a terminar con una oración. Les invito a los que puedan hacernos, ponernos de pie y me acompañen en esta oración a Dios. Bendito Padre y eterno Dios de toda la creación, de todo el universo, de toda la tierra, tú que moras en los cielos, Padre, en esta mañana, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo, en el cual, Padre, en esta mañana están entre nosotros, así como en todos aquellos hermanos en Cristo que están en adoración a su nombre. Le pedimos, Padre, que conforme a su voluntad, usted redarguya nuestra mente, pero que también, Padre, establezca estas palabras, este alimento espiritual que usted nos ha dado, que ha salido, Padre, de su boca, de su presencia, y que nos llene, nos fortalezca, nos dé fuerza para poder, Padre, soportar los embistes del enemigo que sabemos que está vencido, que está derrotado. Guarda, cuida a nuestra familia, protege, Padre, a nuestros hijos. Envía a tus ángeles alrededor, Padre, a nuestra familia, que ese león sea parte del hogar, de la vida, del trabajo, de cada uno de nuestros hermanos. Nosotros, Padre, te lo pedimos, porque sabemos que tu Hijo Jesucristo nos enseñó que si nosotros lo pedimos en tu nombre, tú lo harás, Padre, conforme a tu misericordia. Aquellos hermanos que están quebrantados espiritualmente, pero también en su cuerpo, que físicamente hay un dolor, hay una enfermedad, ayúdales, Padre, a comprender que tú estás con cada uno de nosotros, que aún en la adversidad tu rugido se escucha. Echa fuera toda enfermedad de su vida si es tu voluntad, Padre. Aquellos que sufren en el mundo, Padre, en las drogadicciones, en el alcoholismo, aquellos que el enemigo, el león, el adversario los está haciendo pedazos, está destruyendo las vidas. Le pedimos que usted sea con ellos. Usted los protege, que usted les dé la oportunidad que usted misma, esa señal, la señal que usted nos ha dado desde que su Hijo Jesucristo partió a través de su palabra. Gracias, Señor. Le pedimos, Padre, por tantas bendiciones. Guárdenos, Padre, alrededor de su plumaje, de su manto. Cúbranos para que podamos seguir adelante en este camino y poder ayudar a muchos compañeros alrededor, vecinos, aquellos que tanto lo necesitan. Le pedimos, Padre, que esta palabra pues la ponemos en sus manos, que sea de bendición para muchos que la han de escuchar y que conforme a su voluntad llegue a cada corazón, a cada vida, y que el toque, Padre, para que ellos puedan aceptar en su corazón al león de la tribu de Judá, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.